ciudadanía. Como presidente del Consejo de Ministros, mi deber informar sobre la realización del Consejo de Ministros del día de hoy, que ha sido una sesión muy larga, muy extensa. Hemos discutido diversos aspectos de la realidad nacional. Hemos aprobado varias normas muy importantes para el desarrollo del país. Y también hemos discutido una serie de materias que son propias de las tareas de gestión pública, que la vamos a ir informando en esta conferencia de prensa. En primer lugar, quería comunicar que hemos aprobado un proyecto de ley que vamos a dirigir al Congreso con carácter de urgencia, que modifica la norma constitutiva de SUNERMIN para permitir que no se dilaten los procedimientos de ejecución coactiva. Asimismo, estamos por cumplir el plazo de la delegación de facultades que nos dio el Congreso de la República y estamos cumpliendo de manera estricta con los compromisos, el marco autoritativo y las materias que nos dio el Congreso de la República. El día de hoy hemos aprobado un decreto legislativo que optimiza los procedimientos de adquisición y expropiación de predios para el Plan Integral y de Prevención de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Esto nos va a ayudar muchísimo para el cumplimiento de los objetivos, sobre todo los de prevención en el norte del país. Igualmente, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto legislativo que establece medidas eficientes para la ejecución y mantenimiento de las obras ejecutadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Como todos ustedes saben, especialmente los compatriotas en el norte del país y en la zona de influencia de esta institución, las obras que se culminaban tenían algún problema para la administración, ejecución y mantenimiento, especialmente de los hospitales y de los colegios. Pues hemos aprobado este decreto legislativo que va a facilitar la puesta en marcha y la puesta en servicio inmediato de toda esta infraestructura que va a estar al servicio sobre todo de los menos favorecidos. Igualmente, en el Consejo de Ministros hemos aprobado otro decreto legislativo que, como ustedes saben, tiene rango de ley. Extraordinarias y especiales en materia de catastro fiscal y valorización de predios. El señor Ministro de Economía seguramente lo va a explicar. Eso es muy importante, sobre todo para facilitar el trabajo administrativo de las municipalidades en todo el país. Y asimismo, hemos aprobado un decreto legislativo que prorroga el estado de emergencia en toda la región de La Libertad para enfrentar la criminalidad latente en esta zona. Este estado de emergencia permite la intervención de la Policía Nacional de Perú en apoyo del orden interno y en apoyo y en trabajo activo con las municipalidades y los gobiernos y el gobierno regional de La Libertad. Hemos tratado también algunos asuntos de índole política y, por supuesto, estamos a continuación a su disposición para las interrogantes de casos, y no sin antes cederle la palabra, en primer lugar, al señor Ministro de Economía y Finanzas, que tiene unos anuncios también. Gracias, Premier. Efectivamente, el día de hoy se han aprobado estos dos decretos legislativos. En lo que respecta al decreto legislativo relacionado al catastro fiscal, este va a permitir ordenar las finanzas municipales, permitir que, por ejemplo, municipalidades pequeñas que antes no podían recaudar porque no tenían los recursos tecnológicos, puedan acceder a un catastro, determinar su base impositiva y recaudar mejor. Esto va a evitar también que en los cambios de gestión se pierdan bases de datos, aunque parezca increíble, esto pasa en el Perú. Hay una gestión nueva que ha hecho un esfuerzo por mejorar la recaudación, se actualiza la base de contribuyentes y se llevan la base de datos. Entonces, esto va a permitir ordenar las finanzas públicas de las municipalidades. Es un cambio estructural importante. Y, como ha señalado el Premier, se ha aprobado otro decreto legislativo que va a garantizar el mantenimiento principalmente de hospitales y de colegios. Hay 74 hospitales y 18 colegios que están por entregarse, pero corren el riesgo de que esta infraestructura nueva, moderna, se deteriore porque no está garantizado ni la operación ni el mantenimiento. Este decreto legislativo le da un rol activo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para poder realizar esta operación y mantenimiento de forma que esta infraestructura se oriente a prestar servicios a la población. Y algo importante es que estamos habilitando el marco para que la inversión privada también pueda participar en la modalidad de APP para operación y mantenimiento. Como parte del Consejo de Ministros hemos anunciado que la inversión pública está creciendo a un muy buen ritmo. La inversión pública del gobierno nacional
está creciendo a más de 200%, este es un récord que no veíamos hace muchos años, y el esfuerzo es de continuar apuntalando la reactivación con un buen avance en la inversión pública. Una noticia positiva que muchos de ustedes ya conocen es que el Fondo Monetario Internacional nos ha vuelto a aprobar esta FCL, la Facility Credit Line, que es una línea contingente para eventuales riesgos a las que puede acceder el país por 5,3 mil millones de dólares, 5.300 millones de dólares que están ahí, y el Banco Central lo puede usar para enfrentar algún tipo de contingencia de corto plazo. Y lo más importante es que en ese informe, en esa nota de prensa, el Fondo Monetario resalta la solidez de la economía peruana, resalta la capacidad y la fortaleza que ha podido tener la economía y la política económica para sacarlo adelante la economía a pesar de desastres naturales, conflictividad social, a pesar del costo enorme que generó la pandemia. En esa línea, nuevamente, de manera indirecta, se ratifica la confianza en los fundamentos económicos del Perú. Ustedes saben, en las últimas semanas el sol se ha estado fortaleciendo como reflejo de que seguimos siendo la economía más sólida de la región. En ese sentido, ratificar el compromiso de la presidenta, del premier y del ministro de Economía en manejar las cuentas fiscales con prudencia, pero manteniendo la estabilidad, pero también, como ha señalado el Fondo Monetario, generando políticas sostenibles que permitan mantener esta resiliencia de la economía peruana. Muchas gracias, premier. Muchas gracias. También tiene algunos anuncios y comentarios del señor ministro de Defensa. Muchas gracias, señor Premier. Un saludo a través de todos los medios de comunicación a la ciudadanía para reportar lo siguiente. En el marco del desarrollo de las acciones de emergencia dispuestas a través de la Presidencia y Consejo de Ministros y ejecutadas por la Fuerza de Tarea Ministerial, se están llevando acciones correspondientes a lo siguiente. En virtud de los informes presentados por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, se puede anunciar, como ya lo está llevando a cabo esa entidad, de que las lluvias en el norte ya comienzan a cesar. Hasta la quincena de mayo ya han comenzado a cesar las lluvias con gran intensidad en la zona norte de nuestro país. Sin embargo, se está preparando las acciones para los próximos escenarios de riesgo. El primer escenario de riesgo cercano, como consecuencia de la actividad fenomenológica que ha tenido nuestro país, es el proceso de déficit hídrico. Se está tomando todas las acciones correspondientes para implementar, vuelvo a decir, acciones para paliar esta situación de emergencia que se pudiera presentar en la zona sur de nuestro país. De igual manera, el escenario de riesgo que se pudiera presentar, ya se viene desarrollando el plan multisectorial de heladas y friajes liderado por la Presidencia y Consejo de Ministros para que todos los sectores desplieguen las acciones correspondientes para ello con la respectiva prevención y preparación. Y el tercer escenario que se va a presentar, de acuerdo a lo que ha dicho tanto CENAMI como la Comisión Multisectorial en FEN, es en el sentido de que a partir de agosto existe un 90% de probabilidades destinado o enunciado por la NOAA en el sentido de indicar de que pueda presentarse un fenómeno de Niño global. Inicia a partir de agosto-septiembre con la probabilidad de que las lluvias intensas se produzcan en diciembre y enero del año 2024. Se está tomando todas las acciones, no solamente de este tipo, sino también el gobierno ha destinado 486 millones para recuperar la capacidad operativa de aeronaves, helicópteros, cuando me refiero a aeronaves tipo avión, helicópteros, unidades terrestres, equipo mecánico de ingeniería, para llevar a cabo las tareas de evacuación, preparación y traslado de bienes de ayuda humanitaria. Uno dirá, la cantidad que se necesita es constante. Todos los días llevamos a cabo evacuaciones de personal, como hace 2 días hubo un lamentable accidente en la zona y región de Ancash, en donde tuvimos la oportunidad rápidamente de poder rescatar y evacuar a 4 menores de edad y a 3 adultos en este lamentable accidente en donde fallecieron 12 personas. Asimismo, el día de hoy, mientras estamos llevando a cabo el Consejo de Ministros, tuvimos una alerta de una niña en la localidad de Sullana que está sufriendo el síntoma de dengue, pero con sangrado, ¿no? Entonces, por lo que se está procediendo a desplazar una aeronave por disposición de la Presidencia del Consejo de Ministros a la zona correspondiente a Piura y en las próximas horas será trasladada a la ciudad de Lima.
Todas estas acciones son para atender a la población y para paliar los posibles escenarios de riesgo que se pudieran presentar. Muchas gracias. Por favor, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cómo está, Premier? Muy buenas tardes. Hay un documental realizado por un medio de comunicación español, RTV, que ha revelado un grave hecho de corrupción que estaría ocurriendo al interior de la Policía Nacional. Se habla precisamente de que los efectivos estarían involucrados en el suministro de armas de fuego a grupos criminales dedicados al narcotráfico y la tala en la Amazonía peruana. Teniendo en cuenta que en la mañana el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo Tejada, ha indicado que ya se está identificando a estos malos elementos de la Policía Nacional. Este tema ha sido tocado como prioridad. Quizás en el Consejo de Ministros se ha podido hablar con el ministro del Interior, Vicente Romero, sobre qué acciones en concreto se van a tomar, si de repente van a haber algunos cambios en estas zonas donde se ha detectado esta presunta corrupción por parte de la Policía Nacional. Y bueno, una segunda pregunta, pequeñita nada más. Algunos congresistas hablan de una alianza fujiceronista respecto a la designación del nuevo defensor del pueblo que beneficiaría a estas bancadas y partidos. ¿O qué opinión le merece en todo caso esta designación? Sobre lo primero, en efecto, el señor ministro del Interior nos ha informado sobre esta grave noticia. Ustedes saben que el Ministerio del Interior está en una profunda reforma de carácter operativo y administrativo, y las instrucciones que ha dado la Presidenta de la República es que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción que afectan la honorabilidad y la propia estructura vertical jerárquica de la Policía Nacional. Así que no tengan la menor duda de que hechos como estos, si se comprueban, van a ser drásticamente sancionados porque nosotros en el gobierno no solamente hemos dado instrucciones, una de las políticas públicas emblemáticas de la Presidenta de la República es la lucha contra todo acto de corrupción, venga de donde venga. Y no vamos a tener ninguna contemplación en sancionar a los responsables si es que existieran luego las investigaciones. En relación a la elección del señor defensor del pueblo, como gobierno nosotros esperábamos quizá un abanico más amplio de posibilidades o un debate mucho más abierto, pero ayer el Congreso de la República ha manifestado una voluntad política. La votación es una votación bastante amplia y no tenemos que reconocer sino la elección del señor Gutiérrez en este cargo. Esperemos, estamos seguros que va a estar a la altura de esta alta responsabilidad. Es una institución constitucionalmente autónoma y esperamos, como Poder Ejecutivo, que se mantenga su mandato, que se trabaje a favor de la protección de los derechos humanos, que es la función principal de la Defensoría del Pueblo, y por supuesto que el Ejecutivo, como sucede con todos los poderes del Estado, va a prestar su más amplia colaboración con esta institución. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quisiera consultar respecto a el pronunciamiento del relator de la ONU en estos momentos en cuanto respecto a al derecho de la libertad de expresión y relator de la ONU respecto a la ellos libertad han de precisado expresión, que han detectado en las últimas protestas dadas en contra de la presidenta Dina Boluarte, que ha habido un exceso en la fuerza que habría conducido a la muerte de los manifestantes. Escuchemos. Muy extensas con el señor relator de las Naciones Unidas, que ha estado aquí cerca de 10 días en el país. Se ha reunido con la propia presidenta, con quien habla, con varios ministros. Sabemos que ha viajado, ha tenido una corresponsabilidad muy importante con Cancillería. Y estamos esperando el informe. Lo que usted menciona son los primeros comentarios que he hecho, todos en condicional, ciertamente, porque un organismo de relatoría de las Naciones Unidas lo que pide son recomendaciones para mejorar las políticas públicas. Y estaremos atentos como gobierno al informe final del señor relator. Bien, en estos momentos se le consulta una pregunta respecto a el documental presentado por un medio de comunicación español, luego de haber conversado con el comandante general Jorge Angulo Tejada, quien indicó que es un problema institucional, puesto que ya existían denuncias respecto a ello y que se han captado 5 o 6 policías inmersos en estos delitos.
También se recalca respecto a lo mencionado por el comandante general de que algunos policías continuarían en esta institución. Precisamente se resaltó en que tienen algunas medidas cautelares y es que por ello permanecen en la Policía Nacional. Escuchemos la respuesta respecto a las acciones que se van a tomar pese a la confirmación del comandante general. Escuchemos. Bueno, reiterar que las responsabilidades son individuales. 5 corruptos no van a manchar la honorabilidad de una institución tan importante para el país. Así que, efectivamente, se le ha dado un plazo al comandante general para que identifique. Hoy he tenido una reunión muy amplia con el presidente del Poder Judicial y hemos visto, digamos, los mecanismos de colaboración para que, respetando la independencia constitucional de este importantísimo órgano del Estado, se pueda trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo y con los demás organismos para el desarrollo adecuado de sus competencias. Y estamos seguros que el Poder Judicial, en lo sucesivo, va a tener en consideración estas medidas cautelares que no hacen sino perjudicar la buena marcha de la policía, y creemos que al nivel también del Poder Judicial vamos a contar con la colaboración para extirpar el cáncer de la corrupción en una institución tutelar como la Policía Nacional del Perú. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bien, esta fue la conferencia de prensa entonces brindada por los ministros de Estado, encabezada por supuesto por el premier Alberto Otárola, quien respondió respecto a los acuerdos en que se han llegado en este Consejo de Ministros. Participó el ministro de Economía Alex Contreras y el ministro de Defensa Jorge Chávez. Ha indicado que respecto a la elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, esperan trabajar en conjunto por el bien del país en cuanto a las coordinaciones que se tengan que realizar respecto a la denuncia de un documental realizado por un medio español. Ha indicado que se van a realizar las investigaciones correspondientes para finalmente dar con los responsables de la denuncia que trae consigo a 2 personajes ocultos que han declarado como testigos en este documental. Entonces, esta fue la conferencia de prensa del Consejo de Ministros realizada hoy jueves desde las 10 de la mañana. Directo en directo, RPP Noticias.